La Voz del Maule. Y lo hablábamos al inicio de nuestro programa, lo comentamos ayer que íbamos a estar con ella, retomamos estas sesiones tan importantes cuando hablamos de salud mental, ¿verdad? Hoy un tema importante para partir esta temporada que es cómo gestionar nuestras emociones. Le damos la bienvenida a nuestra querida psicóloga Karin Mancilla, que está con nosotros. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás, Karin? Bienvenida. Tanto tiempo sin vernos. Tanto tiempo, desde el año pasado. Mucho pasado, sí. ¿Cómo has estado? Bien, Katy. Bueno, volví hace un tiempo de las vacaciones, me relajé bastante, por suerte, porque hay harto que reponer de la energía del año pasado, mucha pega, Pero bien hoy día, ya el 2025, ¿cómo va bien? ¿Y tú cómo has andado? Muy bien también, con harta energía, volviendo, tratando de traspasar toda esa buena energía a todos quienes nos siguen, a quienes se conectan con nosotros de una u otra forma, por Instagram, por Facebook, por la plataforma del web, por Zapping, por todos lados. Mira, ahí estamos nosotros. Súper. 5 plataformas, Karin, para que aquellas personas que de repente no saben cómo gestionar sus emociones, lo van a aprender el día de hoy contigo. Esa es la idea, Katy, porque también hay hartas creencias erróneas, mitos, tabúes sobre este tema. Pues. Mucha gente piensa que las emociones son malas, que nos limitan, que no hay que sentirlas, que es mejor evitarlas, postergarlas, reprimirlas. Como el típico, oye, no llores, si hay que ser fuerte, hay que estar bien, no hay que sufrir, etcétera. Entonces, súper importante como adentrarse en este tema y, bueno, aclarar de partida de que no hay emociones buenas ni malas, Katy. Exacto. Hay emociones placenteras, que, bueno, la felicidad, el placer, etcétera, y emociones displacenteras, que son las que más nos provocan de repente desafío, la angustia, la ansiedad hoy en día, el miedo, la culpa, que son parte de, o sea, las emociones son transitorias, temporales, vienen y van, pero son parte de la vida. Y muchas veces las personas paradójicamente nos resistimos a sentirlas y eso es peor porque más nos inundan y más en ese momento, claro, nos pueden limitar. Porque uno, primero, cuando te pasa algo en la vida, uno conecta en primera instancia con la emoción, luego lo interpreta, luego piensa o a veces sobrepiensa, pero es lo primero con lo que conectamos. Exactamente. Y tú nos dijiste este tema y lo comentábamos con Patricio cuando iniciamos el matinal, hasta lo que propone es el tema, como se llama, cómo gestionar las emociones. Ya el hecho de decir cómo gestiono mis emociones, ya llegan un sinfín de signos de interrogación. ¿Cómo lo voy a hacer yo si no sé cómo le voy a hacer al otro? ¿Cómo le gestiono? ¿Cómo yo puedo llevar el control de mis emociones? Buen punto y ese concepto es clave. Las emociones, Katy, no se pueden controlar. Por eso el punto es gestionarlas o neutralizarlas. Nunca controlarlas. No, porque eso no existe. No existe. Porque ahí ocurre ese efecto contradictorio que mientras más tratas de controlarla, más te la ganan, por decirlo de alguna manera, más lo sientes. Y eso no hace bien. Es que al final se provoca una resistencia y uno puede pasar mucho tiempo estancado, enquistado en una emoción y ahí uno puede deprimirse, generar algún trastorno de ansiedad o de otro tipo. Por eso es súper importante en primera instancia cuando hablamos de gestión de las emociones, reconocer cuál es la emoción que me está inundando, porque a veces uno no sabe ponerle nombre o las confunde o sentimos más de una cosa a la vez, pero es importante identificarla ya. A ver, creo que siento por lo que he escuchado ansiedad o miedo. Ahora el punto es dónde la siento en mi cuerpo, porque como digo, conectamos con la emoción y también a nivel corporal. Puedo sentirla en el pecho, me puede dar taquicardia, puedo sentir un peso acá en la garganta. Entonces es importante localizarla de forma corpórea. Otra cosa es intentar reconocer el gatillante, el detonante que nos provoca cierta emoción. Habrá sido alguna discusión reciente con alguien, algún problema en la pega, entre otras cosas, porque hay muchos motivos y que pueden ser recientes o pueden ser antiguos que uno va y se da para efectos de las emociones acumulándolas y se arma como un efecto bola de nieve que uno lo va arrastrando, la va arrastrando durante toda la vida si no la reconoce, no la identifica y es como una bola que nunca, en el fondo nunca la hablaste, porque uno es muy malo para hablar de las emociones, porque uno siente que es débil si sufre, ahí está ese mito, cuando en el fondo no somos débiles, somos frágiles o vulnerables y eso es normal, a todos nos pasa, pero eso no es algo negativo, o sea, el sentir te hace mucho más humano. ¿Qué pasa con estas personas que, por ejemplo, en un grupo familiar hay uno que tiene que decir yo tengo que ser el cable a tierra, el que tiene que mostrarse fuerte, a veces el hombre, a veces la mujer, pero siempre tiene que haber uno que, y aquí viene de nuevo la palabra que la volvemos a ocupar, controlar, pero en realidad es cambiarla, porque no es controlar, es gestionar cómo yo
me puedo mostrar más fuerte, pero que tampoco me afecte mis emociones. Es complejo eso, porque claro, Súper complicado. siempre hay un pilar ante crisis, Sí, pues, ¿cierto? En la sí, familia. También depende mucho de la cultura familiar, porque generalmente se da en nuestra cultura chilena que las familias en general, o más las familias antiguas, las generaciones pasadas, no son mucho de hablar sobre las emociones o de conversar sobre ciertos temas, más de reprimir o hacerse los locos, como se dice. No se hablan los conflictos, uno lo evita, lo evade, y lamentablemente después el efecto de eso es que, como te digo, todo se acumula y uno saca cosas de mucho tiempo, generan crisis, explosiones, distanciamiento en la familia, que cada uno esté por su lado. Pero súper importante con respecto a hacerse, o sea, ser más el fuerte. Yo creo que hay que pensar mucho en uno, porque ocurre, por ejemplo, en los duelos cuando fallece un familiar. Uno, claro, adopta ese rol como para proteger emocionalmente a los demás. Y al final es el pilar del cual todos se aferran, y esa persona emocionalmente posterga su duelo, no lo vive, y ese duelo puede ser postergado por meses o por años. Por eso es súper importante hablar de lo que uno siente. Y como pasa, y aquí entra un factor más externo, cultural, que lo hemos mencionado acá, la cultura más exitista castiga un poco cuando tú sufres, cuando estás mal, cuando las cosas te afectan, porque no deberían, mito, afectarte ciertas cosas, que no es así, ¿cierto? El tema es poder, además de conversar, lo que eso libera emoción, el validar esas emociones. Validar no es estar de acuerdo, porque uno no se quiere sentir mal, ni tampoco entenderlas, porque a veces no las entendemos muy bien, porque a todos nos afectan las cosas de diferente manera, cada uno un mundo. Pero sí cambiar el discurso con uno, Katy, y decir, en vez de, no, esto no me puede afectar, esto es una tontera, tengo todo para ser feliz, es una ridiculez, decir, a ver, es válido que esto me afecte, voy a estar bien, esto va a pasar, es temporal, pero no porque al otro no le afecte, a mí no me puede afectar. Esto es súper relativo, esto es un traje a medida. No hay un manual que diga, ya, esto es grave, esto no es grave, por esto tienes que llorar, sufrir, por esto no. Es súper relativo, depende de cada uno. Por eso, en ese sentido, siento que cada uno, por eso tampoco hay que invalidar al otro, y ahí uno llama e invita a la empatía, a esta capacidad de conectar con el otro, más que ponerse en los zapatos, es tratar de ponerse en el cuerpo, en la mente del otro, tratar de sentir un poquitito como podría sentirlo el otro, sobre todo si lo conoce, hay un vínculo. Claro. Pero ahí vamos como un poco armando todo esto, viendo más claridad, porque el gestionar las emociones, como bien decías tú, Karin, de repente cuesta demostrar las emociones. Imagínate lo que le debe costar a muchos gestionarlas. Demasiado. O sea, si bien es cierto, si yo no quiero llorar, no, es que si yo lloro, ya. Por ejemplo, el hombre es como bien machista en ese sentido, porque todavía no nos sacamos ese estigma de que los hombres no lloran. Exacto. Mentira. Todos somos seres humanos y necesitamos llorar de una u otra forma, no por eso somos más fuertes. Absolutamente, y ese mito que tú mencionas, Katy, le ha pasado la cuenta a los hombres en general, porque si tú revisas muchos estudios sobre el suicidio, Sí. ¿quiénes son los que más se suicidan? Los hombres. En general. ¿Y por qué? Porque han reprimido estas emociones para, claro, adoptar este rol de fuerte, de protector, de contenedor. Pero es complejo porque se cierran, en general, no te digo todos los hombres, pero el perfil, claro, más masculino, más que tiene que ver con nuestra cultura, arma una muralla, y eso no le permite mostrar su fragilidad y poder vivirla, gestionarla. Se vuelven muy pragmáticos, muy racionales, no conectan con esto y se vuelven muy resolutivos. Empiezan a resolver. ¿Te has fijado que el hombre más resuelve? Tú le cuentas algo y a veces no contiene, uno quiere que las pusten y la abracen, pero no, es que tienes que hacer esto, y se agradece la buena intención, súper bien, pero yo lo que busco es contención. Entonces al final el hombre se desgasta en ese rol tan activo, tan resolutivo, resolviendo la vida de los familiares, de todo, de los hijos, de la señora, de la pega. Es tremendo, pues, al final. Pero un arma de doble filo, porque van postergando estas emociones que es necesario gestionarlas. Ahora, ¿cómo gestionarlas, Katy? Hay muchas estrategias. Siempre dicen que las emociones, bueno, una de las peores formas como se manifiestan a veces es cuando uno sobrepiensa, que es un síntoma del cual se habla mucho hoy en día, el sobrepensamiento, que es propio de los trastornos de ansiedad. Cuando no gestionas bien las emociones a este nivel, se te va para acá, con lo cognitivo. Empiezo a sobrepensar, a darle vuelta, no se te ha pasado. Y uno no puede dormir a veces, te altera el sueño, que lo hablaban delante, es tremendo. Entonces se sugiere, por ejemplo, si uno es malo para conversar y todavía no aprende esa habilidad de poder hablar de lo que siente, anotar los pensamientos primero, anotar esos pensamientos negativos, repetitivos, que le dan vuelta.
Y en cada pensamiento colocarle al final de cada frase un signo de interrogación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es poder relativizar esta frase, porque no necesariamente las cosas son tan negativas como tu mente te lo muestra. La mente es muy catastrófica, sobre todo en primera instancia cuando te pasa algo malo. Y ahí tú empiezas a decir, ya, pero ¿me van a echar del trabajo signo de interrogación en mi frase? Porque uno dice, no, me van a echar del trabajo, mi jefe me va a decir esto. Pregunta, si no pregunta. Y ahí empiezas como ya, pero puede pasar esto, se va a acabar el mundo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ese es relativizar mucho el tema de esas frases que son generadas por estas emociones. Pero como te digo, este trabajo de gestión de emociones es un entrenamiento emocional que se tiene que hacer y es un ensayo y error. A veces no funciona al tiro, a veces no. Pero como estamos tan acostumbrados a ser fuertes, lamentablemente está esta susceptibilidad como a no vulnerabilizarse, a no mostrarse. Y eso igual, insisto, nos pasa la cuenta. Sí, todos tenemos nuestros momentos donde tenemos que pedir ayuda y uno tampoco es muy bueno para eso. Es muy autosuficiente, por nuestra cultura, siento yo. Exactamente, y lo otro, Karim, que pasa mucho que el tema va más allá, que todavía existen esos mitos, como dices tú, esos prejuicios de que si yo voy al psiquiatra estoy loco, o que si yo tengo sesiones con el psicólogo es porque algo le pasó, o porque terminó con la pareja, porque un sinfín de problemas, pero no estáis bien. Sí. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que, cuando hablamos del área de la salud mental, es porque estamos mal? Claro. Pero estamos actuando mal, o algo nos pasó. No necesariamente uno tiene que tomar sesiones con el psicólogo porque quiere salir adelante, porque está con una depresión. Exacto, uno debería ser más preventivo, pero claro, como no están nuestros tips, uno va cuando ya está, pero casi con crisis suicida, sí. Está mal totalmente. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, con las generaciones más antiguas, yo te hablo, no sé, 60, 70, está muy arraigado ese prejuicio. Mis pacientes en general, bueno, hoy en día se da más, tuve el rango de los 20, 30, 35, que van a harto terapia. Y siempre tienen el mismo discurso que los padres, que son como la persona que casi que está loca que va a terapia. Y los padres, pero ¿cómo va a terapia si estáis bien? Pero no necesariamente, esto de la salud mental es algo invisible. Sí. No es concreto, no es palpable como un resfrío, una gripe, que a todos nos puede dar y es intermitente, a veces nos vuelve la gripe. Aquí es lo mismo, un día puede estar uno muy un episodio depresivo, sí. No digo que tengamos el diagnóstico como tal, y después se va ese episodio depresivo porque nos hacemos cargo, pero vuelve después, ese es el tema. Entonces, por eso hay que estar bien preocupado y ocupado sobre la salud mental, y para eso estamos los profesionales que nos especializamos en ciertas áreas para poder, en el fondo, encauzar nuestros conocimientos y ayudar a las personas que lo necesitan. Y uno mismo también como psicólogo necesita terapia todo el rato. Por supuesto. Para canalizar. Estás recibiendo todo el rato, sí. De repente te sientes tocada con alguna historia, entonces tú también tenés que mantener y obviamente liberar todo lo que tú estás recibiendo. Absolutamente. Y esto pasa en todas las edades, tanto como niños, jóvenes, de todo. Adolescentes. Todos necesitamos en su momento alguna terapia que nos guíe. A veces nos puede ir muy bien, pero hay algo que necesita una ayuda de un experto, en este caso por un psicólogo, que te pueda orientar a que eso que estás haciendo continúe por el buen camino. Exacto. No necesariamente porque yo lo estoy haciendo bien, yo no necesito un psicólogo. Totalmente. ¿Tú eres psicóloga, Carolina? Sí, sí. ¿Y qué tal te ha hecho? No, muy bien, muy bien, porque te escuchan, te ayudan también, porque realmente uno tiene como un enredado todo. Entonces, ustedes nos ayudan a eso, a desenredar esa madeja de problemas, y que te dicen, mira, por acá, te sugieren, te ayudan, pues, si eso es lo que tú necesitas. Ahora, por ejemplo, yo escucho de repente que dicen algunos, yo tengo un amigo psicólogo, pero no iría con él. No, pues, que si es mi amigo, yo no puedo ir con él. Hay un vínculo que no te permite como psicólogo ser objetivo. Exactamente, entonces eso también es que ir educando, porque de repente desconocemos, porque yo conozco o porque un familiar, pero ahí también va en el profesional que le dice, mira, yo no te puedo tratar. Exacto. Porque te conozco. Exactamente. Entonces no podría ser objetivo con la terapia. Sí, es que ahí está el tema de ética que entra mucho en lo que es nuestra profesión, porque también hay gente que hay mitos, bueno, que dicen como, no, pero si yo tengo a mis amigos, mi grupo, con ellos me desahogo, yo soy mi psicólogo, mi familia.
Pero no, claramente no es lo mismo. Por algo estudian ustedes. Exacto, y más que también la expertise teórica, sino también el tema, como decíamos, la objetividad. Al no tener un vínculo, uno puede mirar las cosas más desde afuera y poder orientar con mayor, imparcialidad, pues, objetividad. Sí. De todas maneras. Entonces, Karin, ¿cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Cuáles serían los tips para que ya los vamos trabajando también en uno mismo? Porque no es que lo vamos a trabajar con la familia, sino que yo, si soy el más fuerte o la más fuerte de mi grupo familiar, tengo que comenzar a gestionar mis emociones para que mi entorno aprenda de lo que yo estoy haciendo. Exactamente. Primero, Katy, ponerle un nombre a tu emoción. Ya. Un nombre, ya. Esto es ansiedad, esto es culpa. Tratar de ver a qué se puede asemejar desde lo que yo conozco de ciertas emociones. Miedo, rabia, ¿qué será? Luego de eso, identificar en tu cuerpo dónde lo sientes, cuando te pasa esa emoción, cuando sientes esa emoción. Cuando me siento ansiosa, ya, yo creo que es ansiedad. La siento aquí en el pecho, ya. Tercero, validar, reconocer de que tengo el derecho a sentirme de cierta manera y entender que es una emoción temporal, esto va a pasar, es transitorio, y no, otro paso, no resistirse a eso, transitar la emoción, como dicen, que me parece un poquito cliché, pero igual se entiende como el abrazar tu emoción, pero en el fondo es transitarla, es vivirla, no tener el discurso desde la resistencia, que no me puedo sentir así, que es una tontera, que como si algo tan chico, a nadie le afecta, ¿cómo me afectará a mí, como soy tan sensible? Ese discurso, desarraigarlo, aceptar que la emoción va a estar ahí y después va a volver y después vamos a estar bien, vamos a estar mal, no significa que uno sea cambiante, que uno sea bipolar, es algo normal. Y como tip, lo que había sugerido delante, anotar esos pensamientos que surgen, esos pensamientos rumiantes, repetitivos, que surgen desde una emoción como la ansiedad, y ponerle un signo de interrogación después para poder relativizarlo y hablarlos tú misma, sola, ojalá en voz alta, porque lo haces más consciente, para entender de que no va a pasar nada tan terrible como tu mente te dice que te va a pasar. Sobre todo, como te digo, tomo la emoción de la ansiedad, que es la más frecuente y habitual hoy en día. Es importante ir anotando Todo, eso es lo que te decía, todos ya. los pensamientos. Anota todos tus pensamientos que son generalmente irracionales, porque la emoción ansiedad nos hace, como te digo, catastrofizar mucho el mundo, la visión que uno tiene. Y de ahí hace el ejercicio, después de la frase le pone el signo de interrogación, y ahí empieza a hacer otro ejercicio de relativizar. Ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto va a pasar, me va a estar mi jefe, como te decía, mi pareja me va a terminar, va a ocurrir esto, lo otro, y no necesariamente. Uno de repente cree que con eso uno ya sabe la respuesta, se anticipa a los hechos, como dice. Exacto, es que el ser humano necesita tener el control, en el buen sentido de la palabra, porque el control nos da seguridad, nos da tranquilidad. Por eso es bueno, también ser disciplinado, eso ayuda bastante a la gestión de las emociones. Estructurar, porque uno dice, no seas tan cuadrado, tan estructurado, pero tener una estructura, tener metas, poder cumplirlas, eso nos ayuda mucho, nos hace sentir con la autoestima mucho más alta, más seguros de nosotros, y ayuda eso mucho en la gestión de las emociones para bien. Ya. Primero, reconocer nuestras emociones. Ponerle nombre, reconocerlas, validarlas, ¿cierto? Sí. Validarlas, ojalá liberarlas, porque si no se van enquistando, hablarlas, escribirlas, lo que uno necesite. Y el último ejercicio como opción es escribir los pensamientos que nos genera esta emoción, en el caso de la ansiedad, y ponerle un signo de interrogación al final y después relativizarla, empezar a cuestionarme, ¿es tan así como mi mente lo cree? Y ojalá este ejercicio último, hablarlo con alguien de confianza. Amiga, ¿qué crees tú? Esto es tan así. Y ellos te bajan, la gente de los lugares seguros que yo le llamo, te bajan y se dicen, Karin, si no es tan terrible como tú crees. Exactamente. Hoy qué buena terapia entonces lo que se está viviendo, y tenemos que también ser responsables de todo, gestionar nuestras emociones. Exacto. Karin, te quiero agradecer por habernos acompañado, como siempre nos traes un tema muy importante, y nos vemos el próximo viernes entonces con otro tema más, para que podamos ahí comentarlo y también ahí nos vayas ayudando a hacer ese tip. La Karin miraba ahí porque está su comunidad también en el teléfono, por eso ella nos hablaba a nosotros, ella su cámara, a nosotros, a todo el universo. Que te vaya muy bien. Igual, pues, Karin, cuídate. Igual para ti. Chao, chao. Gracias. El Centro de la Noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.